Bienvenido, Zacarías, gracias por estar aquí. Bueno, en los 3 años más o menos que hace que nos conocemos, hemos hablado mucho, ¿no? Sí. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de tener una conversación así, de esta manera, en este contexto, ¿no? Como con este ida y vuelta. Así que, bueno, si te parece, puedes empezar contándonos quién eres, o un poco de ti, cómo nos conocimos. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Soy Zacarías, viene de Mali. Yo vine aquí porque mi país, desde 2010, mi país tiene un problema de conflicto. Nunca van a terminar. Yo no lo sé cuánto van a terminar. Y hay mucho militario está ahí, España, Francia, Alemania, pero nadie, todo el día quiere estar aumentado, no te van a terminar. Yo tengo que buscar otro lugar para vivir. Cuando llegué aquí en España 2022 de marzo, yo con un amigo se llama Malik Njai, y ahora él está en Marruecos, en la cruza de la bahía. Y bueno, Malik primero la cruza de la bahía, y cuando la cruza la bahía, policía, bueno, llega de territorio de España, policía la ha coqueado. Bueno, policía la ha coqueado, yo al atrás de Malik. Bueno, policía sabía, no tiene fuerza para coger los dos negros. Y tiene una porra, me ha golpeado 2 veces de mi ojo. Directamente sangre se salió. Bueno, yo no entiendo español ni nada. Pero, o sea, tú te lastima el ojo, Sí. y te quedas como en un sitio donde estaban todos los heridos. Y después viene la ambulancia, ¿no? Sí, yo he corrido para dar un espacio con policía porque no me he cogido. Pero porque Malik está con la mano de policía, no tiene fuerza para coger las 2 personas. Lo cogió de Malik, bueno, cuando me he golpeado, yo me corrí. Cuando corrí estaba, único que me entiende, tranquilo. Yo nunca lo he hablado español de mi país, pero único que nunca van a olvidar. La primera palabra, Tranquilo. Bueno, cuando llegar aquí hay una ambulancia, hay una señora me ayuda para ir de como donde sitio de inmigrante, me ayuda para ir ahí. Y luego ambulancia me vienen cogido para ir de médico hospital de Melilla, y dentro de un mes ahí Melilla. Y bueno, cuando llegué a Melilla tampoco doctor no me dice la verdad, porque yo quiero decir, si mi ojo va a ver o si no veo, porque a mí soy como una baloncesto de mi país. Tengo ganas de hacer aquí, y tengo ganas para hacer mucho deporte, pero un día poder ser famoso, ¿me entiendes? Pero necesito, único que me preocupado, si mi ojo sí se puede ver. Porque pero no te decían nada. No, doctor, ahí Melilla Ni del ojo ni de nada. no me dice nada. Yo le pregunto, pero tenía una traductor de francés, yo le pregunto, pregúntale al doctor si ojo puede ver. Le dice, no, tú tranquilo, va a ver, pero al final ojo no te van a ver, no me dice nada. Bueno, aquí no te va bien, doctora dice, ok, tú tienes que ir de Barcelona para hacer la operación de tu ojo. Bueno, cuando llega aquí, Barcelona y San Paulo, me dice la verdad, tu ojo no te van a ver. Ese día me pongo que me voy a suceder, porque mi vida como yo perdí de mi vida directamente. Y bueno. Pero a partir de ahí empezaste a encontrar otro sentido, ¿no? Sí, a la vida, otras cosas. Sí, aparte de ahí, yo, bueno, consigo otro sentido de mi vida. Y consigo de alguien me ayuda para denunciarlo. Porque tú querías mucho denunciar. Sí, claro. O sea, a pesar de todo, sí, de todo el proceso y de todo, tú siempre como muy firme en que querías justicia. Exactamente, porque, ¿sabes? Si yo, cuando estaba, mi país tenía un conflicto de guerra. Si yo lo sabe, yo llegué aquí en España,
van a perder de mi ojo, yo prefiero de morir de mi país antes de llegar aquí. Seguro. Porque mi país, bueno, no, mi país aquí España se tiene mucha diferencia. Pero yo prefiero de morir de mi país, no perder de mi ojo, hacer mi vida bien y más que llegado aquí. ¿Y cómo vives o cómo has vivido la búsqueda de justicia de estos años? Denunciar. Bueno, hace ahora como 13 años de típico, estamos denunciados y yo lo sé, la cosa no fácil. La cosa no fácil. Muchos obstáculos. Muchos papeles, muchas cosas, muchísimas cosas y hay que pedir. Pero la Mientras verdad, tanto, otras cosas que suceden en la vida, ¿no? Que hay que ocuparse sí, también. Sí. Bueno, cuando llegué aquí no solo eso, porque necesito trabajo, necesito hacer la vida, necesito muchas cosas. Pero Cosas que hoy tienes. sí, cosas que hoy, bueno, más o menos. ¿Qué dirías a las personas que han vivido algo parecido a lo que has vivido tú? Bueno, alguien ha vivido como esa es la situación que yo tenía hoy y esa persona necesito alguien para ayudar, para conseguir la persona poder denunciar de las cosas que ha pasado. Porque, ¿sabe? Lo vi, tú veo la gente está con la calle, ve la gente está con trabajo, está preocupado porque las cosas ha pasado, no sabe dónde va a explicar. ¿Sabe? No sabe dónde viene, no sabe dónde va. Y bueno, si la consigo alguien para ayudarle, para psicóloga o para abogada, y eso es muy importante. ¿Y por qué crees que es importante denunciar? Porque para denunciar es muy importante porque no te van a hacer más. No te van a hacer más si las cosas han pasado de fronteras de la gente. Nosotros somos iguales. Tú eres de negro, tú eres de blanco, tú eres de amarillo, tú eres de otra cosa. No somos imán. No somos iguales. Tú lo vio cuando la gente se ha llegado aquí. No se falta de tratar de una manera y va a dar de daño. ¿Tú crees que si denunciamos estas cosas no vuelven a suceder? Y yo creo que sí, si se denunciado puede ser, pero va a ser menos. Bueno, para mí denunciar es muy importante de la frontera, porque la cosa se ha pasado. Nadie sabe qué sucede ahí, ¿no? Vamos a buscar otra manera. Son pocas personas las que tienen también como la posibilidad Exactamente. de que las escuchen, no de hablar, porque sí que lo hacen, Sí. pero a veces es difícil que las escuchen. Ya. ¿Cómo podemos hacer que las escuchen más? Bueno. Que nos escuchen más. Y yo único que yo quiero decir, vamos a buscar una solución de la frontera. Antes de buscar de la solución de la frontera, ese político de occidental que está con nuestro país tiene que resolver eso primero. Porque occidental, ellos tienen que decidir nuestro presidente, ellos tienen que decidir nuestra política. No te van a servir de la población. Con eso la gente va a llegar aquí a Europa, de África. Y tiene que buscar de soluciones de occidentales primero, luego buscar cuánto la gente va a vivir. Eso es muy importante. ¿Y un último mensaje? Último mensaje, toda la gente de Riria, muchísimas gracias para ayudarme de mi vida. La cosa está pasando. Y físicamente y mentalmente. Y muchísimas gracias. Estoy muy, muy contento. Y para denunciar eso. Porque yo no lo sabía ninguno
sitio donde va explicado de mi cosa. Cuando estaba Melilla, lo buscaba mucho, pero nadie no le decía, va aquí. Cuando lo expliqué, le dije, no, dígalo eso, cuando te va, se va bien. Yo soy nuevo, Melilla. Tú eres viejo ahí, Melilla, pero tú sabes dónde va el dinosaurio, pero tú no quieres decir cómo hacer eso. Yo no saber dónde va. Bueno, gracias a Dios, si yo lo consigo con una fundación de Iriria para denunciarlo eso, y ellos me ayuda para hacer eso, me da de feliz. Muchísimas gracias la gente de Iriria. Lo que decimos también, ¿no? Como gracias a ti, porque tú has sido el capitán comandante de todo esto. Sí. Nosotras te hemos acompañado, pero el que nos ha llevado Sí. eres tú. Yeah. Y por eso también es tan importante que podamos hoy tener aquí esta conversación para mostrar otras cosas que por ahí del trabajo no se ven, ¿no? Que se piensan como, bueno, es una entidad que ayuda a las personas, bueno, es una entidad que camina junto a las personas en la búsqueda de justicia Sí. y de reparación del daño y de la no repetición, que no vuelvan a suceder estas cosas, ¿no? Como que esto es lo que esa energía que decías tú, ¿no? La tuya, la mía y la de todo el equipo, la que nos mueve, ¿no? Que gracias de todo. Gracias a ti. Todo lo iman de directo, Iriria. Gracias a ti. Sí.